Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, te adoramos y te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, enséñanos y ayúdanos, Señor, a tener ese anhelo, ese deseo, Señor, de un día estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que tu venida está cada día más cerca y oramos, Señor, para que podamos anhelar, amar, esperar esa venida, Señor, por tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre a todos, Señor, en esta mañana. Sana a los que están enfermos, Señor, consuela al que está triste, fortalece al débil, Señor. Y oramos, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en medio de todo esto, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Se pueden saludar, mandándose los saluditos, los dibujitos, los monitos esos que se mandan. Y damos gracias al Señor porque podemos reunirnos de esta manera. Ya en algunos otros lugares, como en Estados, ya se están reuniendo en algunos centros para cristianos, ya se están reuniendo, ya hay personas ahí con obviamente el distanciamiento social que se le llama y burbuja ya necesario. Oremos para que el Señor también nos permita hacer lo mismo, no muy allá en el tiempo, sino más cerca de lo que a veces pensamos. Entonces, es una bendición, seguimos creyendo y confiando en el Señor, que Él está en control de todo y podemos ver su mano en todas las cosas que puedan pasar. Aún así, el cristiano sabe que no es coincidencia, sino que Dios ha permitido, si nos ocurre algo, que nos suceda. Acuérdense, el Señor le dice a Satanás, toca todo lo que Job tiene, pero no lo toques su vida. Toca su cuerpo, pero no puedes quitar su vida, no puedes quitar su espíritu de su cuerpo. Y bueno, Dios tiene ese control y ese poder. Y nosotros podemos confiar en eso. Y si Dios lo permite, como cantábamos ahí ahora, anhelando, imaginándonos lo que va a ser allá arriba en la presencia del Señor. Ya no va a haber más imaginación, ya no va a haber más especulación. Se escriben muchos libros acerca del cielo. Hay un libro del cielo muy grande, pero la realidad va a estar ahí cuando estemos allá y nos vamos a dar cuenta, wow, el libro sí o el libro no. Pero lo importante es que anhelemos ese día de estar en la presencia del Señor. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a continuar en esta mañana con el libro de Judas, un solo capítulo, versículo 6, es en donde vamos a iniciar y retomar nuestro estudio esta mañana. Este versículo 6 lo vamos a dividir en dos partes. Hoy día vamos a ver, obviamente, no la segunda parte, sino la primera. Y el próximo domingo vamos a hablar un poco más acerca del tema de los ángeles y demonios y todo lo que esto implica. Acuérdense, aquí Judas está trayendo a los cristianos esta carta, enviándoselas a ellos para que estén atentos, contiendan ardientemente por la fe, porque hay estos falsos maestros que están entrando a la iglesia para engañar a la gente, y comenzó a enseñarnos algunos ejemplos de grupos que apostataron de la fe. En el versículo 5 que miramos la semana pasada,
hablando acerca del pueblo de Israel, específicamente los que salieron de la cautividad, la esclavitud en la que estaban en Egipto. Estuvimos mirando la semana pasada lo indiscutible de esa historia, lo incuestionable de la salvación de sacarlos, pero también la destrucción y de estos hombres, que es algo innegable, producto de su incredulidad. Y ahora aquí él va a hablar acerca de los ángeles rebeldes en el versículo 6, que se convirtieron en apóstatas, rebeldes en contra de Dios. Y el versículo 7 vamos a mirar en un par de semanas acerca de Sodoma y Gomorra y cómo Dios destruyó esta ciudad. Fíjense, lo interesante de esto es que cada uno de estos grupos tuvieron un privilegio, tuvieron una revelación de Dios, unos más que otros. Y eso es algo muy importante, porque hay gente a veces que va a la iglesia, escucha la palabra, oye todo lo que se hace, ve todo lo que se hace, escucha todo lo que se dice, pero aún así rechaza a Dios. Y el asunto es que al que más sabe, más se le demanda. Al que tiene más luz o al que ha recibido más luz, más revelación, más información, también más se le va a exigir. Entonces, cuando la gente va a la iglesia o está escuchando o está recibiendo un mensaje o está mirando por internet acerca de la palabra de Dios, lo que está haciendo es recibiendo más luz, pero a la vez, si rechaza a Jesús, eso va a traer consigo mayor condenación. Mayor condenación. Entonces, es muy importante que entendamos eso y demos ese paso que el Señor quiere que nosotros demos. Entonces, fíjense aquí los ejemplos que nos está mostrando Judas, revela que estos hombres, que estas personas, ¿ya?, creyeron a Dios y otros no creyeron. Es un asunto de elección. Y tiene que ver con estos juicios que habla de personas que apostataron, que renegaron, que se salieron, que dejaron en incredulidad en el caso del pueblo de Israel. Entonces ese es el énfasis aquí. Lo que une a estos juicios es la apostasía y la incredulidad. Y esta es la razón. Ahora, el apóstol Pedro, cuando habla acerca de esto también, acuérdense de Judas, que está tomando de Pedro, también él habla en orden más cronológico. Habla primero de los ángeles, luego de Noé y luego de estos de Sodoma y Gomorra, en los versículos 4, 5, 6, hablando acerca de eso, y 7 acerca de eso. En cambio, aquí Judas usa un orden diferente, en donde muestra también la incredulidad, hablando de la nación de Israel, sacada de Egipto, ahora va a hablar de los ángeles y luego va a hablar acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y de las ciudades que estaban ahí a su alrededor. Entonces recuerde aquí el énfasis, ¿ya? Aquí no está en referencia aquí, este libro no es un libro que habla acerca de los apóstatas, sino más bien este libro está hablando de estos falsos maestros. No se refiere aquí a estos apóstatas, se refiere a ellos como falsos maestros que entraron a la iglesia y obviamente engañaron a muchos. Pedro ya lo dijo y no solo dijo que iban a ver, también vemos que ya están y también vemos que Pedro enseña de que iban a haber muchos que iban a seguir. Y otra vez, yo creo que es una conexión muy importante que este libro esté al final, antes de que venga el Apocalipsis. Esta conexión aquí entre esta apostasía, dejar la fe, entre el peligro que existe acerca de eso y que este libro esté advirtiendo acerca de esa posibilidad. Porque no tiene ningún sentido si los creyentes no pueden ser engañados realmente. No tiene sentido que este libro se haya escrito y que se dé la orden de luchar por la fe. Si no hay posibilidad de los creyentes den este paso hacia la apostasía,
¿Para qué estos juicios? Del pueblo y de los ángeles que va a mencionar aquí. Fíjense, el versículo 1, el versículo 6 del capítulo 1, comienza aquí hablando acerca de los ángeles y dice, y a los ángeles, esta es la idea, así como juzgó al pueblo de Israel, y a los ángeles también, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hoy no vamos a discutir acerca del tiempo en que estos ángeles incurrieron en esta falta, en este pecado, ¿ya? En esta desobediencia y rebelión a Dios. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Lo que hoy día vamos a ver es que sí hay una rebelión de los ángeles. Se rebelan. Insurrección. Y también vamos a ver que estos ángeles van a ser encarcelados. Hay un encarcelamiento de estos ángeles apóstatas y también hay una sentencia que está dictada y se va a ver aquí en este pasaje y en otros pasajes más que vamos a mirar. Hoy día, otra vez, si tiene su cuaderno, tiene su Biblia para que anote versículos, pues no podemos ver todos los versículos que a veces tenemos para ir haciendo nuestro estudio, pero podemos mencionarlos y después usted los puede leer en su tiempo, ahora que está ahí en casa. Entonces, lo primero, la rebelión. Fíjate, dice que estos ángeles, en algún momento, en el pasado de la historia, se rebelaron en contra de Dios. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. La palabra ángel se refiere a un mensajero, a uno que es enviado. Y esta referencia a esta palabra o esta palabra ángel se usa tanto para hombres como para ángeles, para seres espirituales. 186 veces aparece en el Nuevo Testamento. 7 veces para hombres como mensajeros y 179 veces para ángeles. La vez o en el libro donde más aparece la palabra ángel es en el libro de Apocalipsis. 76 veces aparece la palabra ángel en ese libro que es el próximo libro que vamos a estudiar. Entonces Judas aquí pone a estos ángeles en esta lista que inicialmente estos seres adoraban a Dios y luego se rebelaron en contra de Dios y fueron destruidos y juzgados, fueron castigados por Dios. Fíjate, dice que no guardaron su dignidad. Y esto es, dice, no guardar, no guardaron. Y esta es la rebelión de ellos. La palabra guardar quiere decir tener cuidado, proteger, velar por lo que tú tienes. Y esto es lo que estos ángeles no hicieron. No cuidaron, no velaron, no protegieron, no prestaron atención con cuidado a lo que tenían y se rebelaron en contra de Dios. Esto es lo que ocurrió. No guardaron, no protegieron. Y esta palabra se repite 5 veces en este libro y vamos a verlo a medida que vamos avanzando en este libro. Dice que no guardaron su dignidad. La idea aquí es privilegio. O sea, estos ángeles tenían un privilegio. Estaban, imagínate, frente a la presencia de Dios, muchos de ellos, sirviendo a Dios. Y yo creo que uno debe prestar atención a esto. Ellos que veían probablemente a Dios y estaban ahí, se rebelaron. ¿Y qué hacían? Servían a Dios. Entonces, es importante que usted y yo como cristianos también prestemos a esto. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos hacer lo mismo. Si no estamos arraigados en Cristo Jesús. Entonces dice que estos no guardaron su dignidad, el privilegio, lo que les pertenecía a ellos aquí. Desde el comienzo, la palabra dignidad aquí es la palabra que se puede traducir comienzo o origen o primer estado. O sea, ellos no guardaron esa posición que tenían, esa habitación, esa actividad que tenían ellos ahí bajo Dios, que era servir a Dios.
Entonces dice aquí Judas que no guardaron estos ángeles su dignidad, sino que abandonaron, dice, su propia morada. O sea, dieron la espalda a Dios. Y la referencia, si no, es más bien, dice. No guardaron, más bien lo que hicieron fue darle la espalda a Dios. Y esta es la decisión que estos ángeles tomaron. Fíjate, es algo interesante aquí, porque nos está mostrando que estos ángeles tienen libre albedrío. Tomaron una decisión. Estos espíritus que estaban ahí, morales, tienen ese libre albedrío para tomar esta decisión. Se rebelaron en contra de Dios. La decisión fue una traición en contra de Dios, grandísima. No hay nada más tremendo que traicionar a Dios. Imagínate, pasaron por alto el privilegio que tenían de servir a Dios, de servir al Señor, creador del cielo y de la tierra. Y dieron la espalda. Abandonaron. La palabra abandonaron es dejar atrás o desertar. Esto es lo que estos ángeles hicieron. Abandonaron, dejaron atrás la morada o la habitación que Dios les asignó, la posición, el privilegio que ellos tenían. O sea, salieron. Se fueron, pensando probablemente en que podían tener un destino mejor aquí. Lo tremendo de esto es que cuando estos ángeles toman esta posición de abandonar, de rebelarse en contra de Dios, ellos sellaron su destino. Fíjate, en 2 de Pedro, el versículo 4 del capítulo 2, dice, porque si Dios no perdonó, no es que va a perdonar, no, ya Dios no los perdona. No los perdonó a estos ángeles que pecaron. Y vamos a ver qué es lo que Él hace con ellos. Entonces, estos seres que estaban ahí en la presencia de Dios, sintieron que no era suficiente probablemente para ellos el servir al Dios de los cielos. Y decidieron creer a algo diferente. Decidieron pensar que a lo mejor había algo más grande para ellos, algo superior. Entonces imagínense usted cuánto más los hombres. A veces nosotros pensamos que no es suficiente servir a Dios. No hay nada más grande que servir a Dios. Y algunos comienzan a servir y piensan que deben encontrar algo mayor a eso y le dan la espalda a Dios. Su orgullo, envidia, el celo los corrompe a estos seres. Y fíjate, dice que no hay perdón ni redención para ningún ángel. Ninguno. Entonces, deje de orar por ángel. No por el ángel que usted conoce, sino por esos seres que se rebelaron en contra de Dios. Ya Dios ya no los perdonó aquí. Fíjate el contraste aquí entre los del pueblo de Israel y los ángeles del cielo. El énfasis en el pueblo de Israel es incredulidad. Ellos no creyeron que el Señor tenía la capacidad suficiente, el poder suficiente para introducirlos en la tierra y darles todo lo que les había prometido. Y por eso Dios los destruyó con juicio. Entonces el contraste para esto, o el énfasis para ellos es incredulidad. Pero aquí en los ángeles, en estos seres, el contraste o el énfasis aquí es rebelión. Se rebelaron en contra de Dios. Entonces recuerden, Judas les está escribiendo a los creyentes, primer peligro, cuidado, no vayan a caer en incredulidad. Pero también les dice a ellos aquí, y la advertencia es cuidado con la rebelión. Y la rebelión tiene que ver muchas veces es abandonar esa posición que tienes de privilegio. Y dejarla, te rebelas, dices, no, yo no quiero esto. Yo pienso que puedo tener algo más o debería tener algo más y me rebelo en contra de eso. Bueno, vea, esto es lo que hicieron estos ángeles y para ellos no hay más perdón. Entonces Judas desadvierte aquí a estos hombres
Y nos advierte a nosotros sobre no rebelarnos en contra de Dios, en no abandonar nuestra posición que tenemos ahora de privilegio. Los santos en el Señor. Cuidado con estos falsos maestros que te pueden llevar. Eso es lo que Él está advirtiendo aquí. Toma en cuenta eso. Israel, estos ángeles. Luego nos va a hablar también de Sodoma y Gomorra. No creyeron al mensaje. Entonces, el punto es que Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo. Eso es muy importante. La razón es porque usted y yo tenemos libre albedrío. O sea, usted y yo debemos tomar la decisión y escoger. Pero de la misma manera, como Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo, Dios no va a permitir que nadie entre al cielo que tenga estas características. Ningún apóstata o persona incrédula a Jesús y a su palabra. No se trata de que yo voy a la iglesia, voy con mi esposa o sus hijos vienen con usted. Eso quiere decir que ellos tienen entrada al cielo. No. No se trata de que si yo soy bueno o soy malo. No se trata de eso. Lo que Jesús vino a decir es que hay un camino, hay un nombre y hay un solo mediador. Es Cristo Jesús. Un camino, un nombre, un mediador. Y es a través de ese nombre, a través de ese camino y a través de ese mediador es que el hombre puede llegar al cielo. Es la única manera, no es de otra. Entonces está diciéndole, hey, esto es, no se olviden de esto. No se olviden de esto. Ahora, imagínate tú estos ángeles sirviendo al Señor, haciendo todo eso bueno. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Pero ¿cuál es el recuerdo que usted tiene ahora de estos ángeles? Traidores. ¿Qué es lo que se recuerda de ellos? A pesar de todo lo bueno que pudieron haber hecho, es que se convirtieron en unos traidores. Se rebelaron en contra de Dios. Y es lo mismo, ¿qué se va a recordar de usted? ¿Qué se va a recordar de mí? Si yo le doy la espalda a Dios, es lo mismo. Entonces, esta rebelión aquí pudo haber afectado a las 4 categorías o rangos que se describen en las escrituras de los ángeles. Hay 4 categorías. Están los ángeles a solas, regulares, como diría alguien, los fieles a Dios, y también están los malos, los caídos. Pero también hay querubines, dice la escritura. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 19. Ezequiel, capítulo 1, versículo 11, habla de estos ángeles que se aparecen ahí, querubines, que se aparecen al lado del trono de Dios, ahí en el propiciatorio del arca, y la asociación es justicia de Dios, que tienen estas 2 y 4 alas. También están los serafines, ¿ya? Estos que vuelan delante ahí del trono, sobre el trono de Dios, en Isaías 6, versículos 1 y 2, donde habla acerca de que estos claman, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y que tienen 6 alas. Y están los arcángeles. En la Biblia hay uno solo que se llama arcángel, se le llama con ese título, y es Miguel. Se piensa que Gabriel también puede ser un arcángel y hay algunos que piensan que Lucifer también es, o Satanás, fue un arcángel a ese nivel aquí. Lo importante es, sin importar el orden, ¿ya?, o la categoría en la que ellos están, una de las cosas que nos enseñamos a entender de los ángeles es que no son eternos. Los ángeles no son eternos, fueron creados por Dios. ¿Cuándo? Y ahí se debatimos entre si fue antes pero probablemente fue antes de la creación de los cielos y la tierra. En el Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Luego en el Salmo 148, versículo 2, dice, alabad de vosotros todos los ángeles, alabad de vosotros todos sus ejércitos. Versículo 5 de ese mismo Salmo 148, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles son creados. ¿Ya?
Los ángeles son creados. ¿Cuántos son? Daniel 7:10 y Hebreos 12:22 nos dice que son millares de millares, millones de millones. Ya están, todos los que son, esos son. ¿Y cuántos son? Un número grandísimo, grandísimo. Son seres espirituales, es muy importante, no son humanos. Acuérdense, Hebreos nos dice 1:14 que son espíritus ministradores. Son los que sirven a Dios y también a los herederos de la salvación, o sea, a nosotros, los creyentes aquí. Pero, no se equivoquen, el hecho de que sean espíritus no quiere decir que no puedan tomar apariencia. Toman apariencia y se manifiestan con un cuerpo físico. ¿Cómo vemos eso? En el libro de Génesis, capítulo 18, capítulo 18 y capítulo 19, donde habla de estos tres que se aparecieron, ¿verdad?, a Abraham. De esos tres, uno de ellos era Jesús. Eso no quiere decir que era un ángel, pero él estaba tomando cuerpo antes de su encarnación. Y luego dos, dice que se fueron a Sodoma y Gomorra. Y los vio, y los invitó a la casa, y los invitó a comer. Y luego la gente de Sodoma y Gomorra quería tener sexo con ellos, quería violarlos. Quería violarlos. Entonces toman apariencia. En Hebreos 13:2 nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque ellos, ya, porque por ella algunos, dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, ¿quién rescató a Pedro? Un ángel, el que lo tomó y lo sacó. Entonces toman apariencia. Son seres espirituales, no humanos, pero pueden manifestarse con cuerpo físico. Y lo más importante de todo esto es que los ángeles nunca deben ser adorados. Nunca. Éxodo 20, versículo 3 al 5, cuando el Señor da la ley, deja expresamente esto muy claro. No debemos tener a otros dioses delante de Él, ni hacer imágenes, ni tallas, ni nada de eso. No se debe adorar. Fíjate, en Colosenses 2:18 dice que ya había un problema con el culto a los ángeles. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, Pablo les advierte, la ley advierte, Pablo advierte. El final, el último libro de la Biblia, advierte también, Apocalipsis 19:10. Y yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. ¿Quién era? Entonces, dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hoy día usted y yo podemos ver que la nueva era de las iglesias emergentes tienen estos conceptos, idealizan a estos seres angelicales y a veces le prestan adoración. No debe ser. Entonces aquí vemos la rebelión de estos ángeles. La insurrección de estos ángeles apóstatas fue una alta traición. Cuando usted traiciona a su país, usted va a la cárcel o lo fusilan. Si es en guerra, va a morir. Es lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Fíjate, los encarceló. Dice el versículo 6, otra vez, dice que los ha guardado bajo oscuridad, los ha reservado, los confinó a un lugar determinado, los puso en un lugar específico. La palabra guardado quiere decir que están siendo guardados, están siendo atendidos. Y esta es la idea, Dios los tiene ahí. Dios los juzgó por su rebelión y como ellos abandonaron a Dios, lo traicionaron, lo dejaron, sellaron su destino. Y por ende están bajo vigilancia. Están en una cárcel, están en una prisión aquí. Y la idea aquí de la palabra los guardó es se mantienen.
O están ahí, Dios los tiene ahí. Ahora, ¿cuál es ese lugar? Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, versículo 4, nos da la ubicación de dónde está ese lugar. Nos dice que estos fueron arrojados, dice, sino que arrojándolos al infierno. La palabra que usa aquí Pedro para infierno es la palabra tártaros. Aparece solo esta vez en el Nuevo Testamento. Si usted tiene alguna otra versión, de pronto la versión de los 70, ahí aparece 3 veces, pero aquí en nuestra versión solamente aparece una vez aquí. Y la palabra tártaro se usa en la mitología griega para identificar el lugar en donde los espíritus de los difuntos, ¿ya?, eran enviados para ser castigados. Eran las partes más profundas, como le llaman, el inframundo. A ese lugar, al abismo más profundo, al abismo más bajo. Ahí es donde ellos fueron enviados aquí. A la región esta subterránea de inframundo, a la morada de los muertos malvados, ahí es donde ellos están. El lugar era para recibir castigo por sus malas acciones. Ahora, en el Antiguo Testamento se usa otra palabra también para hablar del lugar en donde van los muertos, de la palabra Seol. Seol es la ubicación ahí, ¿ya?, en donde iban los espíritus de los difuntos después de la muerte. Tanto justos como malvados iban ahí. No se nos da mucho detalle en el Antiguo Testamento acerca de esto. El que más detalles nos da acerca de ese mundo es el mismo Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice, y llama al Seol en hebreo Hades, y nos dice que es un lugar en donde van algunos a ser castigados y otros iban a ser consolados por Abraham. Y ahí vemos la justicia de Dios desde el principio. Siempre va a haber un lugar para castigar y siempre va a haber un lugar para consolar. Dios no va a destruir al inocente junto con el culpable, ni va a pasar por inocente al culpable. No, Dios desde siempre lo ha determinado que sea así. ¿Y qué nos dice el Señor? En Lucas, el capítulo 16, en versículos 19 al 31, Jesús nos muestra ahí y nos relata una historia y nos da la ubicación en el Nuevo Testamento de donde estaba el Hades. El Hades es el equivalente al Seol y nos da detalles específicos de Hades. A lo mejor usted, si tiene una Biblia en su casa, de estas Biblias que le llaman Biblias de estudio, de algún autor X, va a decir que eso es una parábola. Esto no es una parábola. Esto es un relato, es una historia real. Y Jesús está narrando algo que es real, es un hecho. No es una parábola. No es una comparación o un contraste, no. Aquí Jesús está mostrando algo. Esto es la realidad, este es el asunto. Y en el capítulo 16, no lo vamos a leer, ¿ya? No lo vamos a leer, lo voy a leer el jueves, porque el jueves voy a hablar de eso también, acerca de la muerte y del infierno. Acuérdense que estamos hablando de eso, ¿ya? En el capítulo 9, versículo 5 de Eclesiastés. Pero aquí el Señor Jesús está contando y está haciendo este relato acerca de dos personas, dos hombres, uno rico y uno que se llama Lázaro. Primera diferencia en una parábola, usted no va a encontrar nombres propios en una parábola. Dice que murieron. El hombre rico fue a un lugar de tormento y Lázaro fue al lugar de consuelo. Otra vez a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, también llamado paraíso. ¿Ya? No paraíso de Cartago, no, paraíso, el lugar en donde van todos. ¿Ya? Paraíso, ahí. Y dice aquí que entre esos dos lugares, ¿ya?, y usted puede chequear la lectura de lo que yo les estoy diciendo, a medida que usted va mirando ahí, había un abismo, una cima, dice. Y la idea de cima no es para arriba, la idea de cima es algo, un pozo profundo, ¿ya?, que se hace producto de una grieta en el terreno, profundo. Profundo, profundo. Y dice que
esa cima hacía separación entre los dos lugares, el lugar de tormento en donde el rico estaba siendo atormentado en una llama, tuvo sed y vio a Abraham, hay memoria, ¿ya? Sabía lo que había aquí arriba y sabía la vida que tenían sus hermanos y le dijo, envía a alguien para que mis hermanos no vengan aquí. O sea, él de fijo sabía que sus hermanos iban a venir ahí, porque estaban siguiendo el mismo estilo de vida de él. Pero también dice, tengo sed, envía a alguien, a Lázaro, para que unte su dedo en una gota de agua y venga. Y ahí Abraham le dice, no puede pasar de aquí para allá. Nadie puede ir de un lado a otro. Nadie podía regresar de entre los muertos. Por eso les dice, hey, si tu familia va a venir acá, no es porque les faltó que alguien les predicara. Tenían a los profetas, ¿ya? Tenían la palabra y lamentablemente no creyeron. Entonces, aquí Jesús está diciendo que esta Hades, este Seol, tenía esta distinción y esa separación, ese cima, ese pozo profundo, es el Tártaro, el abismo. Y ahí es en donde estos seres van a estar y donde estos seres están. La Biblia dice que Jesús relaciona el Hades con paraíso. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando venga tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Dónde fue Jesús? ¿Qué nos dice Pedro 3:19? Dice que él bajó y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Es lo que nos dice. O sea, Jesús descendió. Y luego Efesios nos dice, Efesios 4 dice que Jesús ascendió y se llevó cautiva la cautividad. Y vino aquí a predicar a estos espíritus encarcelados, a los que habían estado esperando en fe y estaban ahí siendo consolados, ¿ya?, por Abraham y también probablemente a aquellos en tormento. ¿Y qué les estaba diciendo? Ustedes rechazaron, yo soy el cumplimiento de lo que ustedes rechazaron. Yo soy el Mesías. A Jesús se les pide una señal. Le dice los fariseos, si eres el Mesías, danos una señal. ¿Cuál señal Jesús les dio? En Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40, dice que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Fíjate, nos está diciendo dónde está el Hades. Ya, llama ardiente, que hay en el centro de la tierra, según los científicos. Si usted estudió, dice que hay calor, magma y todo ese tipo de cosas. Pablo también habló acerca de ese lugar en Efesios 4, versículos 9 al 10, hablando de Jesús, que Jesús descendió, estuvo ahí y luego fue llevado al cielo y se llevó cautiva. La cautividad, o sea, se llevó a todos los que habían muerto en fe al cielo. Ninguno de ellos podía ir al cielo antes, hasta que Cristo muriera. Hebreos en capítulo 11 nos dice eso. No podían ser de otra manera, tenían que esperar. Entonces, Dios clavó en Cristo Jesús todas estas acusaciones que habían, y dice que con eso Dios despojó a estos principados y potestades y los exhibió públicamente en el triunfo de la cruz. Nadie pudo detenerlo. Nadie pudo, te quedas aquí. No, Él se llevó todo para allá. Isaías capítulo 61, versículo 1, habla que Él abrió las prisiones de aquellos que estaban ahí en ese lugar. Darle libertad a los cautivos. Efesios 4 también nos dice lo mismo aquí. Entonces Jesús lo que está haciendo es tomar el Hades, tomar su lugar de consuelo, tomar el paraíso y se lo llevó al cielo, después de su resurrección. ¿Y cómo sabemos eso? En 2 de Corintios, el capítulo 12, en versículos 1 al 4, el apóstol Pablo habla acerca de eso. Y dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, dice.
Y luego dice en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso. Lo está usando como sinónimo, tercer cielo o paraíso. Pablo lo llama así, indistintamente. Lo que estaba antes ahí, ahora está arriba. Por eso inmediatamente cuando usted muere va a la presencia de Dios. Cuando alguien muere sin el Señor, inmediatamente va a ese lugar a esperar su condenación eterna. Y no es que ahí esté esperando y que ande surfeando entre el fuego. Está siendo atormentado, dice Lucas 16. Entonces ahí, fíjate, donde dice aquí que estos ángeles fueron puestos en Judas en prisiones eternas. La palabra aquí, prisiones, es cadenas. Cadenas aquí. No solamente a estos ángeles están ahí custodiados en el Tártaro, sino que también están restringidos en este lugar, confinados ahí, en cadenas eternas. O sea, para siempre. Ahora, hay ángeles que están confinados por un tiempo y hay otros que están confinados como estos para siempre. Y ahí es donde hay una diferencia. Y vamos a ver eso cuando miremos el libro de Apocalipsis aquí. Entonces, Dios los entregó, nos dice Pedro, para ser juzgados y condenados, y ahora están ahí encadenados, no pueden salir. Por su pecado de apostasía, por su pecado de rebelión. Están atados ahí. Obviamente que estas ataduras no son físicas, porque son espíritus, ¿ya? Entonces es algo que es obviamente que Dios pone ahí a ellos para que no salgan de ese lugar. La palabra cadena es ligadura, restricción aquí. Pedro usa la palabra cuerda. No hay diferencia, no hay una contradicción. Ahí los tiene restringidos, los tiene amarrados, no tienen la capacidad de salir y vagar por el mundo. Entonces estas ataduras no son físicas, sino divinas. Es cosa de que Dios diga, no puedes salir y no puedes salir aquí. Bajo oscuridad nos dice aquí, el mundo inferior, lo más oscuro. En el versículo 13 de Judas nos dice que estos falsos maestros están reservados, dice, eternamente para la oscuridad de las tinieblas. Pedro nos dice que habla de densa oscuridad, está reservada para siempre. Entonces, están estos ángeles que se revelaron atados para siempre. Hay dos categorías de ángeles atados. La primera son estos que están aquí en forma permanente en el Tártaro. Los otros son aquellos que también están atados ahí en el abismo, pero que van a ser liberados durante la tribulación. Apocalipsis 9, versículos 2 a 14. Dice que van a ser liberados y que van a atormentar a la gente por 5 meses. Y la gente va a querer morir y no va a poder morir. La muerte va a huir de ellos, de la gente. Entonces, estos que están ahí van a ser liberados durante el último periodo, durante los 7 años de tribulación. Apocalipsis 17:8 nos dice también que hay un demonio que va a poseer al anticristo y que va a salir del abismo o de ese pozo sin fondo. Satanás mismo va a ser atado por 1000 años en ese abismo. Apocalipsis 23. Pero sabemos que luego va a ser suelto y va a salir aquí. Dice que los ató por 1000 años y los arrojó al abismo y los encerró ahí. Y puso sello sobre él. Sello sobre él. En Lucas 8:31, ¿se acuerdan la historia del Gadareno? Cuando viene Jesús ahí a Gadara, le dicen, no nos envíes al abismo. Ellos sabían el lugar.
Y dice que le rogaban que no les mandase al abismo. Entonces, tenemos estos que están atados, de los que está hablando Judas aquí, tenemos otros que están libres y tenemos otros que están atados y que van a ser libres durante la tribulación, y andan por ahí, moviéndose silenciosamente. Y a veces se nos pierde esa perspectiva de que es una lucha espiritual aquí, pasando de un lugar a otro. Ya sea algunos para tratar de destruir, producir daño, son los demonios, o otros para traer cuidado y protección cuando Dios así lo cree necesario para los creyentes. Entonces, estos ángeles caídos, ¿ya?, son seres espirituales que están bajo la autoridad de Satanás. Apocalipsis 12:4 nos dice que la tercera parte siguió a Satanás. ¿Ya? Un montón. La rebelión de Lucifer, ¿ya?, está registrada ahí en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Bastante más profundo acerca de lo que ocurrió ahí. Entonces, están ahí a ese mando. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Mateo identifica a Satanás y sus ángeles como uno. Y habla acerca de que el infierno, el lago de fuego, ¿ya?, eterno, dice, el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Juan en Apocalipsis 12, versos 7 y 9, también nos menciona lo mismo. Hace esa identificación del dragón y sus ángeles. O sea, estos demonios caídos. A veces esos demonios son llamados ángeles también. Y ahí es en Apocalipsis donde son mencionados así. Dice que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Durante ese periodo en Apocalipsis de la tribulación. Entonces, estos ángeles caen en estas dos categorías, ángeles malos y ángeles buenos. Los caídos a la oscuridad, los que han rebelado en contra de Dios, caen atados permanentemente o atados temporalmente. Están ahí. Así como los que, en dos categorías, para los que se pierden y los que se pierden permanentemente. Y vuelven otra vez algunos. Se van por un tiempo, otros vuelven. En este caso los ángeles no. Ya están sin redención para ellos aquí. A estos ángeles se les llama los demonios, que poseen a los humanos. Y subrayo esto, no a los creyentes. Los creyentes no son poseídos por demonios. ¿Ya? No es contra lo que la Escritura enseña. Los espíritus o demonios, espíritus malignos, influyen muchas veces en las personas. Eso no quiere decir que todo el mundo está poseído por demonios, pero a veces influyen. Entonces, un creyente no puede ser poseído, un no creyente puede ser poseído o puede ser influenciado por un demonio. Ahora, una nota al margen, a veces los demonios, cuando toman el cuerpo de alguien, pueden producir enfermedades en algunas personas. Vemos eso en el registro de los evangelios. A veces se produce sordera, enfermedad, epilepsia, algo parecido a la epilepsia, pero no tenemos que concluir que todas las enfermedades son producidas por demonios. A veces la gente está orando, ¿verdad? Y Señor, el demonio de esto, el demonio de aquello, de la enfermedad del tabaco, de la enfermedad del... No, no necesariamente. Pero podemos ver que a veces sí, pero no creyentes, ¿ya?
Acuérdense, 1 Juan 4:1 dice que muchos espíritus han salido por el mundo, por el sistema del mundo. Están ahí. Lo que pasa es que nosotros ignoramos esa realidad muchas veces. O la queremos ignorar, queremos decir, no, eso no es. O a veces algunos le dan cuerda a eso y dicen, sí, fue un demonio, es que el demonio me hizo hacer esto. Serán los dos extremos. Y estos ángeles que están caídos también deben estar dentro de los mismos rangos o categorías en las que están los que no han caído, ya sea ángeles normales, regulares, querubines, serafines, arcángeles. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 20 al 21, y Efesios 6:12, nos muestra ahí el reino de lo espiritual o el reino de los espíritus, ya sea tanto para bien o para mal, existen. Y ahí habla acerca de que hay principados en Efesios y habla acerca de los que son primeros, preeminentes o líderes. Habla de potestades también ahí, contra potestades, dice ahí. Habla de personas o de seres que tienen una autoridad sobre otros, que están ahí en una posición de autoridad bajo Satanás. Habla acerca de los gobernadores de las tinieblas, una referencia probablemente a los gobernantes mundiales de la oscuridad y a estos espíritus de maldad. Fíjate, en 4, principados, potestades, gobernadores, las tinieblas, espíritus de maldad. ¿Ya? Un espíritu de fuerza de maldad, perniciosa, pero profunda, profunda. Entonces, estos ángeles, a los que habla Judas aquí, están bajo esta prisión, bajo esta cadena. ¿Para qué? Y termina aquí. Fíjate, la razón del por qué están ahí. Para el juicio del gran día. O sea, están ahí. Se rebelaron, fueron apresados con el propósito de que van a un día estar en el juicio del gran día. Están confinados aquí para ser juzgados nuevamente por Dios. O sea, estos ángeles serán responsables de su rebelión, de su traición en contra de Dios. La palabra juicio aquí habla de una decisión de justicia y tiene la idea de condenación y castigo. Eso es lo que ellos van a recibir. Juicio, condenación y castigo aquí. En 1 Corintios 6:3 nos dice Pablo que usted y yo vamos a juzgar a los ángeles. Probablemente al comienzo de la era del reino. Pero estos ángeles, a estos ángeles que se refiere Judas aquí, a estos malvados ángeles, ya que se rebelaron en contra de Dios, esto va a ser al final de la era del reino. Y Dios los va a juzgar a ellos aquí. Una sentencia eterna. El veredicto ya fue dictado, pronunciado. ¿Cuál es? Culpable ante Dios. Estos ángeles que traicionaron a Dios por abandonar el privilegio, su posición, su dignidad, ¿ya? Van a ser condenados completamente y son declarados culpables delante de Dios. Delante de Dios. Entonces, el grado de castigo es grande que estos hombres van a recibir, o estos ángeles van a recibir. En 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 5, el apóstol habla ahí de los grados que van a haber de recompensa según la fidelidad y según los motivos puros que cada uno tuvo, y va a recibir recompensa. Lo mismo para castigo. Lo mismo para el castigo. Van a haber grados, ¿ya?, de castigo con respecto a la eternidad. Malas intenciones, malas acciones, etc. ¿Cuándo va a ser eso? El día del juicio del trono blanco. Ahí van a levantarse estos y van a ser juzgados. O sea, cuando termina el
milenio. El trono blanco. Y fíjate, Judas habla de este gran día. Ahora, este gran día de juicio no solamente viene para los ángeles caídos. Este gran día de juicio viene para todos aquellos que se rebelan en contra de Dios, que rechazan a Dios, que rechazan a Jesús en incredulidad. Para todos, ese día, cuando alguien esté parado frente al trono el trono blanco y no esté en el lado del juez, sino que esté en el lado del que es acusado, le tengo que decir que ya no hay nada más para hacer. Solamente se va a ratificar su castigo eterno, separación eterna de Dios. ¿Y dónde va a ser? En Apocalipsis, el capítulo 20, versículos del 11 al 15, nos dice que estos que van a ser juzgados en el trono blanco van a ser enviados al lago de fuego y azufre, o a lo que se llamaba el Gehenna. El Gehenna. Y este nombre proviene del valle ahí de Tofet, en donde quemaban el pueblo de Israel o algunos del pueblo de Israel a sus hijos al rey Moloch. Jeremías 7:31 nos dice eso. La palabra Tofet que aparece ahí en Jeremías probablemente se deriva de otra palabra que es fogata, fuego. Y esto es lo que estos hacían, ofrecían a sus hijos ahí. En un lugar en donde se ponía ahí, se extinguía o no se extinguía un fuego, sino que siempre se mantenía aquí. Y Jesús dice que ese lugar, que Él sabe dónde está, es un lugar en donde la persona que va a estar ahí dice que el gusano nunca muere, ni el fuego nunca se apaga. No hay un tiempo en el que usted diga, ay, voy a descansar. Marcos capítulo 9, versículos 44 al 49, dice que ahí el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Constantemente condenados. Mateo capítulo 5, versículo 22, aquel que llama fatuo a su hermano dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego, la misma palabra. Dice en Mateo 8:12 que es un lugar de oscuridad, donde va a ser el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Dice más, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el lugar para todos estos malvados. Ahí es donde van a llegar, al lago de fuego y azufre. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que este lago de fuego y azufre, nos dice Mateo 25:41, que fue creado, fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero ahí van a llegar, por su rechazo a Dios. El libro que más información nos da acerca de este valle o este lago de fuego, el Gehenna, ¿ya? O el lago de fuego que llama la Escritura, es Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que más nos habla de eso. Apocalipsis 19:20 nos dice que el anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Son los primeros habitantes de ese lugar. En Apocalipsis 20:10 también nos habla de eso. Dice que el diablo después, que los engañó, fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Quién estaba allá? El anticristo y el falso profeta. ¿Y quién es lanzado ahora? Después es Satanás ahí. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Dice que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es tremendo. Por eso el Señor dice, hey, no necesitas llegar ahí. Ven hoy y ponte a cuenta con Dios. En el capítulo 20 también de Apocalipsis, verso 14, nos dice que la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y más aún, en el capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis, nos dice esto, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos mentirosos, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Entonces, Dios no perdonó a estos ángeles que se rebelaron en contra de Dios. ¿Por qué creemos que alguien
que se rebela en contra de Dios va a ser perdonado ahorita. Si estos tuvieron más luz, y si tú tuviste luz, entonces es tiempo de abrir los ojos. Ahora, ¿qué es lo bonito de todo esto? Para nosotros los cristianos, es que Dios está en control. Dios le puso límite a Satanás. ¿Recuerda eso? Satanás no puede ir más allá. A estos ángeles, ¡pum!, Dios los tiene ahí. Y si Dios permite que anden otros, todos con límites. Estos ángeles y demonios, o ángeles caídos o demonios, no son nunca más fuertes que Jesús. Acuérdate, son seres creados. Por ende, no son omnipotentes. No tienen todo conocimiento, no saben todo. Lo mismo Satanás, porque Satanás es creado. Satanás es creado, no pueden estar en todas partes a la vez, solo Dios. Estos fueron creados aquí. Fueron hechos más bajos de la divinidad, pero más altos que los hombres caídos. Ahora, cuando usted viene a Cristo, usted es más alto que ellos. Y de hecho, nosotros los vamos a juzgar a ellos. Entonces, ¿cuál es el miedo que usted debe tenerle a estos ángeles? Ninguno. Siempre y cuando mantenga entre el demonio y usted a Jesucristo. Eso es muy importante. En el versículo 9 de Judas nos dice ahí cuando Satanás estaba peleando con el arcángel por el cuerpo de de Moisés, ¿se acuerdan? Dice que el arcángel Miguel le dice, el Señor te reprenda. Y el día, ¿cuántos dicen, ay, te reprendo a Satanás? ¿Con qué poder? Es el Señor. Ponga siempre al Señor. No nosotros. Es Él aquí. Entonces, estos seres, obviamente, ángeles caídos y demonios son más fuertes que el hombre natural. Son más fuertes. Y eso usted lo ve ahí en el endemoniado gadareno, en Marcos 5, verso 2 al 4. Dice que nadie lo podía dominar. Entonces, ángeles caídos, espíritus malignos, espíritus inmundos o demonios, lo mismo. Son seres caídos. Pero nosotros somos más fuertes que ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Juan 4:4? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde están estos? En el mundo. ¿Ya? En el mundo. No están aquí. En nosotros. Y nosotros podemos tener la victoria en Cristo. Tienen cierto nivel de sabiduría y conocimiento y comprensión, pero no lo tienen todo aquí. Y lo otro que ellos saben, es increíble, es quién es Jesús. Ellos conocen, saben de Jesús. Mateo 8:29 dice que clamaron diciendo, estos demonios que estaban en el cuerpo de este hombre, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hijo de Dios. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? En Marcos 1:24 dice, sé quién eres, le dice el demonio, el Santo de Dios. Entonces no vale solamente saber quién es. Hay mucha gente que sabe quién es Jesús, pero usted no va a ver a ningún demonio en el cielo. Es un asunto no solamente de saber quién es, sino creer en Él, recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Los demonios y ángeles caídos saben dónde van. Marcos 8:29, ¿ha venido a atormentarnos? Mateo 8:29. Marcos 1:24, ¿has venido para destruirnos? Entonces esta es la esfera en que ellos se mueven. Esta es la esfera y este es el mundo en el que usted está. Pablo dice esto, no se extrañe si también sus ministros, hablando de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Están ahí, quieren engañar. ¿Ya? Cuidado cuando venga alguno, inclusive dice, si viene un ángel a decirte otro evangelio, no le creas. Y obviamente el ángel que va a venir no es un ángel bueno, es un demonio. Es un demonio. Entonces van a ser lanzados ahí, a ese lugar de fuego ardiendo con azufre por toda la eternidad. Ahí nos dice Apocalipsis 14, versículos 9
al 10. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero de Dios. Todos estos ángeles y todas aquellas personas que rechazan a Jesús. A Jesús. Entonces, estos ángeles ya están condenados, están atados. Hay otros que están ahí, pero no el tema. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Entonces, se rebelaron, alta traición en contra de Dios, fueron encarcelados y ya el castigo está, ya la decisión ya está tomada, la condena ya está, condenación eterna. No hay segunda chance. Lo mismo, si alguien muere, no hay segunda chance, no hay otra oportunidad. Está el hombre establecido que muere una vez y después el juicio. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que veían su rostro, probablemente. Entonces, si usted rechaza a Dios, si usted le da la espalda a Dios, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es arrepentirnos. Esa es la solución. Esa es la solución. La próxima semana vamos a hablar un poco acerca de la creación de Satanás, de Lucifer, su caída y investigar un poco acerca de cuál fue el pecado que estos ángeles cometieron que los llevó a que fueran encarcelados en esas prisiones hasta la eternidad o por la eternidad. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana ahí tomándonos de este versículo. Entonces, lo importante es esto, que usted y yo estamos en Cristo Jesús, estamos seguros, pero si hay alguien que no está en Cristo Jesús, está condenado. No es que se va a condenar, no, está condenado. ¿Qué necesita hacer? Es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados y pedirle que el Señor le dé un nuevo corazón y lo haga una nueva criatura. Es el paso que tienes que dar. Si has estado alejado de Dios, no te alejes tanto. Acércate. Si estás viviendo más como el mundo que como Dios quiere que vivamos, acércate. Para que no vayas deslizándote. Es tiempo de estar ahora a cuenta con el Señor. Siempre. No mañana, es hoy. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor. Te pedimos, Señor, que continúes tú, Señor, enseñándonos por tu palabra, que podamos ir aprendiendo y aquellas cosas que podamos poner en práctica, Señor, que tú nos ayudes a poder hacerlo, Señor, a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir en fe, a caminar en la luz, Señor. Ayúdanos a que así sea. A aprender de estos ejemplos, Señor, que todo esto está escrito para que nosotros aprendamos y no caigamos en esto, Señor. Guárdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos aferrados a Cristo. Oramos, Señor, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, oramos para que tú, Señor, los toques y puedas venir a Cristo en este día. Si hay alguien ahí y quiere aceptar a Jesús porque reconoce su necesidad de Él, que es pecador, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Dame un nuevo corazón, una nueva mente, y lléname con tu Espíritu Santo. Te recibo, Señor, reconociendo mi necesidad de ti. Lléname con tu Espíritu y ayúdame a servirte, a seguirte y a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, puede contactarse con nosotros. Y si hay personas que han hecho esta oración durante este tiempo, puedes contactarte con nosotros.
queremos ayudarte a iniciar en tu vida cristiana, ¿ya? Y lo puedes hacer a través del Facebook o también del número de teléfono que va a aparecer ahí en pantalla para que te contactes. Y queremos, si no tienes Biblia, regalarte una Biblia y tener ese tiempo contigo para poder guiarte y profundizar más acerca de lo que has hecho. Vamos a orar por estas peticiones que tenemos aquí y pedir al Señor que haga su perfecta voluntad. Hay personas que están pidiendo por sus hijas y por la salud. Olga Martínez, desde Colombia. Allen pide por las necesidades de la familia para que Dios pueda suplir salud, trabajo, unidad, paz, gozo en Cristo Jesús, ¿ya? Que pueda gobernar cada uno. Piden por la salvación de su esposo, por Rodrigo. Vamos a orar por él, Prisi. Por Camila. Camila está pidiendo por trabajo. Ya vamos a orar para que Dios te provea trabajo, Camila. Y Dilcia por sabiduría de lo alto. Todos necesitamos sabiduría, ¿ya? Y debemos orar por eso. Oremos y pidámosle al Señor. Señor Jesús, te agradecemos este tiempo en que podemos orar, en que en fe estas personas, Señor, pusieron esta petición y escribieron, creyendo que tú eres suficiente, poderoso, para hacer mucho más allá de lo que nosotros, Señor, conocemos, sabemos o creamos, Señor. Y oramos, Señor, en esta hora por la familia, Señor, por las hijas y de Olga, Señor, y también por su salud, para que tú la toques, Señor, la guardes, la protejas, y a sus hijas, Señor, también, para que tú las acerques a ti, Señor, que puedan ver que tú, Señor, siempre estás con esos brazos amorosos para recibirlas, Señor. Oramos también por la provisión y la necesidad. Se viene una situación, ya estamos viendo una situación económica complicada, Señor. Y se ve, Señor, que pueda acrecentarse más y más. Oramos por trabajo, oramos, Señor, por salud, oramos, Señor, por aquellas familias, Señor, en donde no hay armonía, que pueda venir esa paz que solamente tú puedes traer a los hogares, Señor. Que puedan poner a Cristo, a ti como primero, en sus vidas. Y tú vas, Señor, a ayudarles a poder estar en hogares en paz y en armonía, Señor. Tú gobiernas, Señor, los corazones que están rendidos a ti. Rinde tu corazón a Cristo y deja que Él gobierne tu vida. Y vas a ver cómo Dios va a traer paz. Oramos, Señor, también por Rodrigo, Señor, que tú uses muchas maneras, muchas formas. Tú tienes muchas formas, Señor. Y que puedas hablarle a su corazón y traer convicción a su vida para que pueda llegar a ti, Señor, a recibir ese don tan grande que es la salvación. Oramos por él, oramos por Prisi, oramos por los hijos, Señor, para que tú los guardes allá en Chile, Señor. Oramos por trabajo para Camila, Señor, y sabiduría para Dilcia y para todos nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos por provisión, oramos por los ancianos, guárdalos, Señor. Y continúa tú ayudándonos a caminar en fe y en obediencia a ti. Pase lo que pase, somos tus hijos, Señor. Y tenemos esa confianza que tenemos, Señor, una eternidad asegurada en Cristo, contigo. Y eso es lo que nos da esperanza y confianza. Pero también nos mueve, Señor, a alcanzar a otros, Padre. Ayúdanos para que así sea, Señor. Te lo pedimos, Padre, y oramos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escribir. Sigan, si tienen más peticiones, pueden seguir poniendo y nosotros estamos orando, ¿ya? Cada vez que nos reunimos, ya sea por Zoom o las reuniones que usted tiene de oración en su casa, para que usted esté orando por eso también. Recuerde, oración, siempre seguimos orando. Ya vamos a seguir orando. Es importante porque la iglesia es la manera en que debe avanzar en oración. Ya a las 7, tómese su tiempo para orar o a la hora que usted pueda, pero tómese un tiempo para orar por los unos por los otros. Jueves tenemos Eclesiastés, vamos a seguir ahí en el capítulo 9, versículo 5. Vamos a retomar el jueves a las 7 por
Facebook Live. Hombres, el sábado. El sábado tenemos hombres 3:30 por Zoom. Si quieres ser parte de esto, envíanos un mensaje y te podemos enviar, si no estás en algún grupo de WhatsApp, te podemos enviar el ID y todo eso para que te puedas conectar. Sábado 3:30 de la tarde y tenemos como invitado al pastor Sergio López de Calvary Chapel Costa Mesa, del Ministerio Hispano en Costa Mesa. Va a estar con nosotros compartiéndonos la palabra del Señor ese día. Entonces son todos los hombres invitados y desde ya aparta ese tiempo, 3:30 sábado. Domingo seguimos con Judas, ¿ya? 9:30 de la mañana y la semana, el día lunes y martes 1 y 2 de junio, ya vamos a estar recolectando víveres para poder ayudar a familias que están viéndose en necesidad. Vamos a estar recibiendo aquí de 4 a 6, lunes 1 de junio y 2 de junio, martes 2 de junio, de 4 a 6. Así que para que usted también se programe y pueda venir, ¿ya? Y ayudar. Es bueno y es mejor dar que recibir. Y también no se olviden, si ustedes tienen alguna petición o si están en alguna necesidad, háganlo saber, ya sea enviando un mensaje al teléfono que aparece ahí o escribiéndonos por mensaje también al Facebook. Y estaremos ahí tratando de poder ayudarles, ya sea en oración o en lo que podamos, en lo que Dios nos ha provisto. Y también este es el momento en que apartamos para el Señor, ya lo que Dios nos ha bendecido y ha prosperado, y lo ponemos en ofrenda. Entonces, si usted tiene algo para dar en este día, si ha apartado algo, ahí está el número, lo puede hacer a través de transferencia. Que Dios siempre nos ayude, que Dios siempre le bendiga a usted y Dios nos ayude a nosotros para poder siempre administrarlo de la mejor manera. Hasta ahora Dios ha sido fiel y damos gracias a Dios por eso. Pero también entendemos que todavía falta tiempo y no sabemos qué va a ocurrir con todo este asunto. Así que queremos ser fieles en lo que Dios nos da para administrar. Que el Señor ponga en su corazón lo que usted va a dar. Acuérdese, esto es algo entre usted y el Señor. Que Dios les bendiga y ahora no se olviden, papás, tómense el tiempo y conecten a sus hijos a la clase que van a tener por Zoom. Es una bendición que los hijos puedan, que sus hijos puedan interactuar al menos, aunque sea a través de ese medio, con sus hermanos, sus amigos en Cristo, los que son aquí de la congregación. Entonces, ya que Dios les bendiga y ahora van a pasar los papás a conectarse al Zoom, a cadena nacional, para el Zoom con los niños. Que Dios les bendiga, les amamos. Si Dios lo permite, estaremos viéndonos a través de Facebook Live el próximo jueves. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita semana caminando con el Señor. Y recuerde, el Señor puede venir en cualquier momento. Debemos estar listos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.